Año 137 a.C. Como vimos en el anterior vídeo, Mancino había pactado la paz con los numantinos en nombre de Roma, pero al mismo tiempo sin que Roma lo supiera. Es decir, cuando el Senado tuvo noticias del pacto, este ya había sido firmado. Esto enfureció a los senadores, que rápidamente mandaron juzgar a Mancino y lo sustituyeron por el otro cónsul, Emilio Lépido. Este llegó a Hispania con órdenes de que no guerrease contra nadie, pues oficialmente había una paz declarada. Como comenté en un vídeo anterior, muchos pretores o cónsules simplemente accedían al cargo con el objetivo de ganar poder y dinero, sin importarles ni las vidas de sus hombres ni la república. Lépido era uno de ellos. Cansado de la inactividad y viendo que su mandato se iba consumiendo por momentos, acusó sin pruebas a los vacceos de que estaban introduciendo suministros en Numancia, y por tanto tenían que ser castigados. Seguramente los vacceos y otras tribus estaban ayudando a los numantinos de forma encubierta. Nunca sabremos a ciencia cierta si Lépido tenía o no pruebas. El caso es que dio inicio a una guerra contra los vacceos. Junio Bruto, que recordemos era el procónsul de la Hispania Ulterior, no tenía planeadas campañas para ese año, por lo que acudió en ayuda de Lépido, que aparte de cónsul era su cuñado. Al mando de sus tropas y con el apoyo de Bruto, Lépido invadió el territorio vacceo y cercó la ciudad de Palantia. Hay dudas de dónde estaba ubicada Palantia, pues al parecer habían dos ciudades en la antigüedad con el mismo nombre, ambas muy cercanas entre sí. Una de ellas dio lugar a la actual Palencia, mientras que la otra a la actual Palenzuela. Hay un consenso de que la Palentia que fue atacada es la actual Palenzuela, por lo que esta última es la que tomaremos como referencia. Al poco tiempo de poner sitio a la ciudad, llegaron dos senadores para ordenarle, en nombre del Senado, que no declarase la guerra, pues Roma dudaba de que realmente hubiesen pruebas de que los vacceos habían ayudado a los numantinos. Lo que ocurre es que el Senado temía que si la guerra se declaraba sin un casus belli apropiado, las tribus de la península podrían rebelarse de nuevo, y los desastres de Numancia se repetirían a lo largo y ancho de Hispania. No podían permitirse la aparición de otro viriato. Lépido, por su parte, alegó que la guerra ya había empezado, y que seguramente eso en el Senado no lo sabían, por lo que las órdenes estaban obsoletas. También argumentó que si se retiraban ahora, serían considerados cobardes, lo cual sería aún peor, por lo que ignoró completamente a los senadores, y prosiguió con el asedio como si nada hubiese pasado. Los senadores volvieron a Roma sin haber logrado su objetivo, llevando consigo cartas de Lépido dirigidas al Senado con las razones por las que la guerra debía proseguir. Días después, un ejército enemigo puso rumbo a Palantia, para enfrentarse a los romanos y evitar que la ciudad cayese. Lépido sabía que si se enfrentaba y perdía la batalla, se vería obligado a retirarse por miedo a que los vacceos y otras tribus se envalentonasen y aniquilasen a su ejército. Hábilmente, el cónsul extendió el rumor de que Palantia había caído ante las legiones, y que estaban preparando las defensas para hacer frente al ejército enemigo. Los vacceos, al escuchar los rumores, disolvieron el ejército y volvieron a sus casas, sin saber que en realidad Palantia seguía bajo asedio. El tiempo pasaba, los alimentos se acababan y la moral comenzaba a decrecer. A lo largo de las siguientes semanas, los romanos se fueron comiendo a sus bestias de carga hasta acabar con todas ellas. Los suministros que llegaban desde las provincias Citerior y Ulterior eran muy escasos, pues los cargamentos eran constantemente asaltados por las guerrillas celtíberas y vacceas. Llegó un punto en que los legionarios comenzaron a morir de hambre. Lépido y Bruto tomaron una decisión. Tenían que abandonar el asedio y retirarse de Hispania Citerior cuanto antes. Escogieron huir la misma noche en la que lo decidieron, por lo que sin tiempo para hacer los preparativos, la huida fue un completo caos. Poco antes del amanecer, los legionarios cogieron todo lo que podían cargar y pusieron rumbo a territorio romano, dejando atrás a los heridos y a los enfermos. Cuenta Apiano que estos suplicaban a sus compañeros que los llevasen con ellos y que no los abandonasen a su suerte. Pero por si algún legionario se decidía a ayudar, los centuriones y tribunos militares, digamos que les ayudaban a cambiar de opinión, de forma que nada retrasase la huida. Con la llegada del amanecer, los vacceos descubrieron que los romanos se estaban retirando, por lo que los habitantes de Palantia salieron en tromba a ejecutar a los moribundos que se habían quedado en el campamento. Rápidamente
corrieron la voz de que el ejército romano estaba huyendo, por lo que muchas guerrillas se afanaron en hostigar al ejército romano durante toda su retirada. Otro fracaso más a la lista romana. En cuanto la noticia llegó al Senado, Lépido fue llamado a Roma, y no se realizaron más campañas el resto del año. Lépido fue multado con una alta suma de dinero por haber desobedecido al Senado. En el año 136 a.C., el cónsul Lucio Furio Filo fue enviado a la Hispania Citerior, mientras que Junio Bruto, de nuevo con el cargo de procónsul, siguió en la ulterior. Tal y como narré en el anterior vídeo, Mancino, cónsul en la Hispania Citerior antes que Lépido, fue declarado culpable de humillar a Roma, y fue enviado a la Citerior para ser entregado a los numantinos. Furio Filo lo llevó desnudo ante los muros de Numancia, pero sus habitantes rechazaron siquiera tocarlo, por lo que Mancino sobrevivió y fue enviado de nuevo a Roma, habiendo perdido, eso sí, la ciudadanía romana. En lo concerniente a batallas y campañas, este año fue pacífico. Furio Filo no quería arriesgarse a atacar Numancia o Palantia, pues sus predecesores habían sido derrotados y humillados, algo que probablemente también le ocurriría a él. En el año 135 a.C., Quinto Calpurnio Pisón fue enviado con el rango de cónsul a la Hispania Citerior, mientras que Junio Bruto se mantuvo como procónsul en la ulterior. La guerra numantina se había reanudado al considerar el Senado el tratado de paz como inadmisible, por lo que la misión de Calpurnio era tomar Numancia, pero queriendo evitar un fracaso frente a sus muros, este decidió dirigirse a tomar Palantia. Una vez en sus cercanías se lo pensó mejor, pues Palantia había resistido la campaña de Lépido 2 años antes. El cónsul se contentó con saquear y devastar el territorio aceo, sin realizar ningún intento de tomar alguna ciudad importante. Finalmente, se retiró a pasar el resto del año a sus cuarteles de invierno. Por el comportamiento de los últimos cónsules y procónsules, así como del Senado, podemos comprobar cómo la resistencia de los numantinos estaba haciendo mella en la moral y en la convicción de los romanos. Ya han pasado 2 años en los que Numancia ni siquiera ha sido atacada por miedo a un fracaso, pero es que ahora los romanos tampoco se atreven a atacar ciudades menos importantes como Palantia. La obcecación de los numantinos en la defensa de la ciudad se había convertido en un símbolo de resistencia en la península, tal y como lo fue Viriato luchando por la libertad e independencia de su pueblo. Roma necesitaba terminar con Numancia cuanto antes. De nuevo, al igual que Viriato, todo tiene un final. El pueblo romano se había cansado ya de las guerras en Hispania, por lo que decidieron mandar a tomar Numancia al mejor general del que disponía la República Romana en ese momento. Un general que había luchado contra los cartagineses y los había derrotado, tal y como había hecho su abuelo 80 años antes. Su nombre, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Aquí finaliza este capítulo de la historia de Hispania. Espero que te haya gustado y no dudes en dejarme en los comentarios alguna duda que te quede en el tintero o alguna idea que creas que pueda ayudar a mejorar la calidad de los vídeos. Tampoco dudes en darle a me gusta si te ha gustado y en suscribirte si quieres ver cómo continúa nuestra historia.